Bienvenidos una vez más al ciclo de discusiones llamado Ares y Minerva, discusiones sobre la guerra. Hoy comenzamos la discusión sobre la guerra en la Edad Media. Y bueno, con este debate sobre quién es el mejor general del periodo. Como siempre, me gustaría recordarles que los que nos acompañan en estos debates, y su servidor, claro, no tenemos como objetivo crear una imagen idealizada de la guerra. Yo creo firmemente que sigue siendo una cosa horrenda, que debe ser evitada a toda costa. Y sin embargo es parte de nuestro pasado y por lo tanto parte de nuestra cultura y por ende es parte de nosotros. Para poder mejorarnos debemos entendernos. Pero bueno, una vez dicho esto, les invito a que nos acompañen de nuevo la próxima semana también, 4 de abril a las 6 de la tarde, para la segunda parte de este debate sobre el que cada uno de los ponentes piensa que es la batalla más importante de la Edad Media. Y bueno, hablando de los presentes, déjenme introducirles a los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Como siempre está el licenciado José Alberto Ceballos Flores, profesor, conferencista, organizador de estas mesas y fiero defensor de la Unión Soviética. Buenas tardes. Guten Tag, Tovarish. A continuación nos honra con su presencia el arquitecto Ernesto Carlos Acosta Campuzano, docente de la isla de Minerva, especialista en historia y cultura medieval, miembro de la Asociación Recreacionista de la Edad Media, ADERMAC. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, bien, gracias. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptar. Y también tenemos el gusto de contar con la participación de Diego Alonso Garza Salgado, historiador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también docente de la isla de Minerva y de otros lugares. ¿Qué tal, Diego? Saludos a todos, muchas gracias. Al contrario, gracias. Y bueno, por último, su servidor, José García Nava, historiador también por la ENA, docente de la isla de Minerva. Y les recuerdo a todos los que nos escuchan o nos ven que por favor dejen todas sus dudas, quejas, sugerencias, comentarios, lo que ustedes gusten en la sección de comentarios del fondo. Y al final de la discusión, cuando acabemos de discutir todo esto, vamos a responder las dudas, ¿de acuerdo? Y bueno, sin más, vamos a comenzar este debate. La pregunta de hoy es, ¿quién es el mejor general de la Edad Media según cada uno? Y bueno, yo nada más les voy a adelantar, todos están mal, yo estoy bien, se los voy a demostrar. De hecho, voy a comenzar esta plática con el que para mí es el mejor general, y sin duda es Flavio Belisario. Flavio Belisario es un general bizantino. De hecho, en la imagen que estamos viendo en este momento, vemos a Belisario a la izquierda y a Justiniano, el emperador del Imperio Bizantino, a la derecha. Y bueno, estamos hablando de Belisario, un general que nació entre 500 y 505 después de Cristo, la edad común, cerca de la frontera del Danubio o en Constantinopla, depende de quién le pregunten. Se enfrentó de forma exitosa con diversos enemigos en diversos ambientes y supo obtener la victoria al fin y al cabo. Su vida se ubica a inicios de la Edad Media, cuando el Imperio Romano de Occidente, capital en Roma, acaba de caer en manos bárbaras. Cerca del 476, el lado oriental, con capital en Constantinopla, hoy Turquía, pues trata de reunificar el imperio. Belisario comenzó su carrera muy joven como oficial de caballería y destaca rápidamente. Llegó a ser el capitán de la guardia de Justino I, otro emperador. Al final desarrolla una fama como buen instructor militar y es en esta parte de su vida donde tiene la idea de formar sus famosos bucellari, que es una unidad de caballería de élite que lo va a acompañar el resto de su vida y que muchas veces paga de su bolsillo. No voy a hablarles mucho de ellos, aunque son muy, muy famosos. Básicamente, la importancia de los bucellari es que es una unidad de caballería de élite entrenada personalmente por Belisario. Son de cierta forma lo que lleva la punta de lanza en las victorias de Belisario, ¿no? Por ahí se habla de la brutalidad del entrenamiento, pero también a los más preparados de las tropas imperiales. Pero bueno, la muerte de Justino I, y ya con Justiniano I como emperador, por ahí del 530, es nombrado general. Y en una primera campaña, digámoslo, vence a los sasánidas en la batalla de Dara y logra un empate forzado en Calínico, consiguiendo así una paz que llaman la paz infinita, aunque no lo es, pero consigue de cierta forma firmar la paz.
y esto impulsa las siguientes campañas. ¿Por qué son importantes estas campañas y por qué, al menos la batalla de Dara es de las más famosas de Belisario? Está peleando siempre en desventaja absoluta, desventaja numérica al menos, ¿no? Ya platicaremos después, a lo mejor tenían una ventaja tecnológica mínima, pero numérica siempre, y es una constante en la vida de Belisario. Va a estar peleando contra todos los pronósticos y a falta de apoyo y todo está en su contra, digamos. La siguiente campaña o la siguiente batalla donde lo veamos no es una batalla en sí, es una revuelta, la revuelta de Nica, que es contra el emperador que mencioné hace un momento, Justiniano I, perdón. Bueno, trata de recuperar la capital y a partir de esta revuelta que aplasta muy eficazmente Belisario, Justiniano I lo nombra general y lo manda a pues, la campaña más importante, la que va a definir a Belisario, que es el Renovatio Imperi, básicamente la renovación del imperio, ¿no? Intenta recuperar todos los territorios del imperio en Occidente. Le dan 20,000 hombres más o menos, y con esos 20,000 tropas va a desembarcar en África, en el 533, más o menos. Derrota a Gelimer. Gelimer era el general vándalo, más bien el rey vándalo, que dominaban toda la costa africana, en ese momento costa del norte de África, en dos batallas importantes, a Decimum y Tricamerón. Contaban aquí con más de 500, depende de las fuentes, ¿no? 50,000 soldados frente a sus pobres 20,000. Por su victoria se gana el título de cónsul único, que curiosamente será de los últimos que obtengan ese título de cónsul romano. Lamentablemente también se gana la de envidia del emperador. Y aquí en esta imagen vamos a ver muy brevemente, el mapa no es exacto, pero en la parte de abajo tenemos el reino de los vándalos, una especie de rosado, y en alta, lo que es Italia hoy, el reino de los visigodos, o los trogodos más bien, que también combatirá Belisario. La siguiente campaña justamente es contra los ostrogodos en Italia, que será la más difícil de sus misiones, ¿no? Recapturar Italia. Comienza en Sicilia, que es la pequeña isla que está entre Italia y África. Su sola presencia ahí le abre puertas. Toma Neópolis en 18 días después de un asedio que logran encontrando el punto débil, explotándolo y tiene ahí una serie de movimientos brillantes de distraer al enemigo por un flanco mientras entran por otro. Eh, Después se enfrenta a una fuerza goda comandada por el rey Vitiges, que tiene cerca de 80,000 hombres. Para la campaña en Sicilia inicia con 10,000 Belisario, más o menos 10,000, al final obtiene ya como 25,000, pero se enfrenta a cerca de 80,000 godos, ¿no? Logra una asombrosa victoria en Roma y luego sigue avanzando para el 537, organiza fuerzas locales y logra poner sitio a Ravenna, que era la capital ostrogoda. En Ravenna tiene una de sus mayores victorias porque entra a la ciudad, le ofrecen el trono, él finge aceptar, entra con 50 hombres y con solo 50 hombres toma preso al rey godo y declara la ciudad para el bando bizantino. Lamentablemente esta gran victoria pues le consigue muchas enemistades con el emperador, lo llaman de vuelta a la capital, es depuesto de su puesto, se cuenta por ahí, ¿no? Que queda en la pobreza absoluta, aunque el emperador lo va a llamar a las armas por última vez y fielmente va a acudir en el 544, no, perdón, el 559, cuando hay una amenaza, hay una invasión de tropas asiáticas bajo el mando de Sabergán y logra organizar la defensa medio a prisa con veteranos que lo siguen hasta el final de su vida y con algunas tropas que le da el emperador, logra defender Constantinopla, ¿no? Lamentablemente las crónicas dicen que muere pobre el 565 más o menos. Entonces, pues quedó ahí la vida de Belisario, uno de los generales que yo creo que son menos conocidos, pero al final pues, logra básicamente retomar el Imperio Romano. Pero a ver, yo aquí me callo y díganme ustedes, seguimos el orden que hemos seguido hasta ahora, ¿no? ¿Qué opina entonces Alberto? ¿Qué opinas tú? Pues, parodiándote, estás mal, camarada.
Indudablemente Belisario es uno de los más grandes comandantes, es una figura que también a mí me fascina. Sin embargo, yo sí pondría algunos elementos sobre la mesa de debate, ¿no? Para ponderar sus victorias de una manera más rigurosa. En primer lugar, él se enfrenta a ejércitos bárbaros, o sea, que sí son ejércitos que pueden tener más o menos una formación militar sólida, que sí en ocasiones pelearon también con los romanos, pero son ejércitos que no están acostumbrados al modo de lucha de los bizantinos, que a diferencia del ejército romano de Occidente, era un ejército mucho más, o que, que ya había escalado peldaños en su organización militar. Asimismo, esto es un mérito de Belisario, indudablemente, siempre se aseguraba el factor sorpresa, siempre se aseguraba o trataba de asegurarse el agarrar a sus enemigos en formación de marcha o cuando no habían consolidado todavía sus posiciones defensivas, y esto es bueno. Sin embargo, creo que nos habla de que Belisario difícilmente libraba un combate fuera de esas condiciones. O sea, a él le gustaban mucho las campañas ofensivas le gustaban mucho las batallas ofensivas, siempre y cuando el enemigo no estuviera organizado, que indudablemente es un gran mérito el obtener victorias tan aplastantes, pero vaya, yo lo ponderaría como un general especialista en este tipo de encuentros. Haría falta ver qué también se desenvolvía la defensiva, qué también se desenvolvía en otras facetas, ¿no? Que evidentemente tuvo batallas así, pero fueron las menos en mi perspectiva. Ahorita vamos a ver si es cierto. Carlos, tú Órale. dime tú qué opinas. Pues bueno, yo digo que en realidad, si hablamos de cuestiones romanas y demás, y sobre todo en el caso de generales, aunque nuestro título es generales, no había generales en la Edad Media, no había ese título, eso es algo moderno. Sin embargo, creo que también, como bien lo comenta Alberto, la cuestión de la lucha de los romanos era básicamente una estrategia militar bien planeada. Al caso de los bárbaros que sí peleaban y demás, pero finalmente había una organización no tan estable, es decir, todavía no hay una composición como tal para poder combatir, y como bien lo dice, una cosa es pelear cierta formación, digamos, con ciertas ventajas al enemigo, en este caso. Entonces, pues bueno, yo creo que es lo que podría yo decir. Sí, como dice también Alberto, no se le quitan méritos, pero finalmente sí a veces pues se puede contraponer, ¿no? Un poco este tipo de combate, pero bueno, así ha sido la historia y bueno, a ver qué opinan también los demás. Muchísimas gracias. Y a ver, Diego, para esta primera ronda, ¿tú qué opinas? Bueno, definitivamente yo también estoy un poco de acuerdo con el camarada. Creo que estás equivocado. Definitivamente Belisario es un buen general. O sea, no podemos hacer a un lado todas sus proezas. Pero, pues bien, ¿qué tanto es su genio militar y que enfrentó rivales que eran malos? La verdad es que los vándalos eran muy malos, ni siquiera era el ejército vándalo original. O sea, los vándalos se confundieron totalmente y los tomó por la espalda. Los godos, pues estaba él defendiendo, por ejemplo, Roma. Los godos no tenían, la verdad, la capacidad para tomar Roma de un ejército romano organizado. Sin embargo, cuando enfrentó rivales tecnológicamente y militarmente similares como los persas, perdió la mayoría de las veces. O sea, sí con los bárbaros tuvo victoria tras victoria tras victoria. Creo que muy rara vez tuvo un retroceso con los bárbaros. Pero con los persas, pues la batalla de Dar es famosa porque es de sus pocas victorias. O sea, en realidad los persas ganaban la mayoría de las batallas y que pues de ese lado del frente persa nunca hubo como una ganancia territorial. Y aún las ganancias territoriales del lado europeo, digamos del lado occidental, se perdieron en muy poco tiempo. Entonces, pues, es lo que yo argumentaría en contra de él. Ok, perfecto. Muchas gracias, Diego. Y ahí les va el por qué están mal todos. Primero que nada, Alberto, tú comentas que, y Diego, un poquito lo que tú dijiste, ¿no? Se enfrenta a ejércitos bárbaros en desventaja, digámoslo, para el enemigo de Belisario. Pues miren, serán muy bárbaros, serán muy lo que quieran,
pero al final son los que lograron rendir al Imperio de Occidente. Y son los que van a mantener bajo su yugo básicamente Europa. Estamos hablando de los vándalos de África, estuvieron cuánto tiempo ahí. Ok, ciertamente cuando empieza la campaña Belisario, estaban involucrados en una revuelta en Cerdeña, me parece, entonces no tenían todas sus tropas ahí, pero en cuanto gana, regresa. Y el mismo general vándalo que gana la campaña en Cerdeña, va a morir contra Belisario en la primera batalla. Entonces, yo no creo que sean inferiores. Ok, no forman imperios al modo romano, pero forman estados que funcionan con ejércitos efectivos. Al final, de nuevo, son los que rinden al Imperio Romano de Occidente. Y la segunda que mencionabas tú, Alberto, prefiere batallas ofensivas. Bueno, pues Dara, y ahorita igual hablando ahí lo que dijiste, Diego, todas las batallas que va contra los sasánidas en el este son batallas defensivas. Y aún así, si bien a lo mejor no gana todas las batallas, ahí le cuesta un poco más de trabajo, al menos gana o pone suficiente resistencia como para llevar a los sasánidas a la mesa y hacerlos firmar una paz. También ahí él no es emperador, entonces no sé hasta qué punto podría empujar. Mencionaste tú ahorita, Diego, ¿no? En el este no ganó nada. Su orden, sus instrucciones nunca fueron ganar, era detener a los sasánidas y lo logró. En las 2 veces que los enfrentó lo logró. Carlos, también tú mencionaste un poquito de lo mismo, ¿no? Su lucha es contra bárbaros, eh, pues también cuando lucha en el este contra los sasánidas, les ponen hasta aquí. A otra que yo esperaba que me dijeran, lucha contra infantería, los vándalos, su ejército se compone más de infantería, los ostrogodos también. Al final de su vida, cuando detiene la invasión de las tribus del este, que son nómadas, pues es una lucha de caballería y las gana. Entonces, hasta incluso en la composición de fuerzas, le sabe moverse. Entonces, pues yo creo que viene de ahí, ¿no? Sabe luchar contra todos, bárbaros y contra los sasánidas, que son formas de guerra muy distintas y al final las gana todas. Si quieren, pasamos ya a la última ronda de comentarios. ¿O alguien quiere comentar algo más? Igual por acá. Carlos, Pues bueno, hay que recordar bien, o sea, bien lo dices, que sí, los bárbaros fueron los que terminaron Roma, por así decirlo, pero no fue por esa cuestión de que sean perfectos o ese romanticismo que teníamos sobre los bárbaros. En realidad, Roma no cayó por eso, cayó por la situación que había dentro de Roma, es decir, ya los estados que estaban ya no obedecían, digamos, que al emperador, el mismo emperador, Augusto, ya no gobernaba como tal, incluso ya no era un romano como tal, simplemente lo habían puesto. Todo este tipo de detalles fueron los que hizo que cayera Roma. Ahora, si decimos que gracias a eso, por su valor, lo que quieran, vencieron a un gran imperio, pues en realidad creo que a veces romantizamos un poco esa idea. Por lo que repito, la caída de Roma fue por la inestabilidad que ya estaban en estas ciudades-estado, que ya no obedecían, que ya no veían más allá, e incluso algunos ya se autonombraban emperadores, que eso es, te digo, digamos que aprovecharon los vándalos y todos estos bárbaros, como así les llamaban, aprovecharon toda esta situación para poder apoderarse. Otra, que no estamos mencionándolo, pero en el caso, por ejemplo, de Alarico, decían mucho que él no iba la intención de destruir a Roma, sino integrarse a Roma, que esta es una situación bastante interesante porque ellos querían ser parte de todo esto. ¿Y qué sucede con esta situación? Bueno, empiezan a pelear, los romanos los utilizan como ciudadanos y sobre todo como parte de los ejércitos, como alguien de segunda. Los romanos son los romanos y los demás son algo de segunda. Los terminan acabando y finalmente ellos dicen, bueno, si nosotros ya te estamos apoyando, pues queremos algo, ¿no? Un puesto en el ejército, tener asentarnos en algún lugar y bueno, esto lo repito, empieza a tener esta cuestión con la famosa caída de Roma, no tanto con la idea de que los bárbaros destruyeran al 100% eso, y que finalmente ahí es cuando uno, incluso citando a algunos amigos que hemos platicado, muchas veces, ¿quién conquistó a quién? Hay muchos bárbaros que ya se volvían romanos, es decir, ya estaban medio romanizados, a pesar de todo lo que hemos creído. Pero bueno, esa es mi opinión.
Muchas gracias, Carlos. Sí, digo, aquí vamos a tener que pelearnos ya. Porque te dirá, por ejemplo, Alarico viene con los visigodos, no con los ostrogodos, pero sí es un debate muy interesante. Y claro, en muchos aspectos tienes razón, ¿no? Hay un proceso de culturalización, digámoslo. Eh, no sé si Diego, Alberto, quieren comentar algo, ya para No, cerrar es que esto. sí ya es meterse en asuntos de larguísima duración, abordar la caída del Imperio Romano, ¿no? Hay razones económicas, razones sociales. Evidentemente los bárbaros van a tener una gran incidencia, pero no nos alcanza el tiempo. O sea, volúmenes enteros se han llenado y conclusiones pocas, ¿eh? Yo tengo un comentario rápido. Adelante. A mí me parece que la toma de África por Belisario fue como una obra maestra, porque fue algo casi quirúrgico. O sea, llegó, se metió, ni siquiera tuvo que asediar Cartago ni nada. O sea, prácticamente se llegó, acabó con el ejército enemigo y se metió a la cocina y se puso a cocinar. Pero la cosa con Italia es que fue tan desgastante la guerra en Italia que a final de cuentas hizo que Justiniano fuera emperador de Constantinopla y emperador de las cenizas. Ya casi no había gente ni recursos ni nada en Italia. Y por eso las siguientes guerras y las batallas que tiene Belisario son como más chiquitas, porque ni los bárbaros tienen gente ni él tiene gente. Buen punto, eso sí, sí fue una masacre de ambos bandos. Población que sediaba, población que exterminaba a todos y fue una sangría para todo el mundo. Me gustaría seguirlos platicando aquí de este tema, pero nos va a comer el tiempo. Vamos al siguiente tema, porque el siguiente es uno que yo estaba también debatiendo que está entre los mejores. Y aquí Alberto nos va a defender. A ver, Alberto, cuéntanos. Como no podría ser de otra manera, el mejor del medioevo es uno del reino de los francos y es nada más y nada menos que Carlos Martel. Es una figura bastante oscura si tenemos en cuenta la importancia que detenta. Es abuelo, si no mal recuerdo, de Carlomagno y gracias a él se consolida esta dinastía carolingia, pero no me quiero meter en esa parte, sino en su habilidad como militar. Eh, Carlos Martel es un personaje bien distinto a los bueno, a los líderes militares de su época, ¿no? Porque él está, digamos que una suerte de punto medio entre un caudillo y un noble. Por una parte tiene toda esta formación militar, esta formación militar a la romana, entre comillas, que obedece códigos caballerescos, que asigna especialización de funciones, pero por otra parte también está bastante permeado del tipo de guerra que hacen los bárbaros, ¿no? Precisamente porque él se ha tenido que enfrentar a muchas tribus germánicas, se tiene que enfrentar a los frisios, se tiene que enfrentar posteriormente a otros francos como los aquitanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el punto es que debido a la gran cantidad y diversidad de los enemigos que enfrenta, debido a la gran disparidad en las tácticas que le oponen, se vuelve un general que podría parecer pragmático, pero que en realidad se hace experto en prácticamente todas las formas de lucha. En primer lugar, porque él es un tipo muy sensato, o sea, él plantea objetivos racionales de acuerdo a sus fuerzas, de acuerdo a las capacidades de su enemigo, y sobre todo él ve más allá de la victoria en el campo de batalla, ¿no? Por ejemplo, en las campañas contra los frisios, ¿sí son los frisios? Sí, son los frisios, ya se van las cabras. En las campañas contra los frisios, él dice, contra estos tipos no podemos emprender una campaña de conquista por el momento, pero lo que sí podemos hacer es expediciones punitivas que frenen sus incursiones en nuestro reino y que al mismo tiempo les hagan entender que no van a ganar nada enfrentándose a nosotros y posteriormente pues va a ser clave, este tipo de campañas van a ser claves para amansarlos y posteriormente integrarlos al reino de los francos, ¿no? También pues sabe cuándo hacer alianzas, sabe cuándo no hacerlas. Por ejemplo, en su campaña más importante, que es contra la invasión de Abderramán, de los árabes, él deja que Aquitania sea golpeada por los musulmanes para que el rey de Aquitania, o bueno, el duque, el noble que gobierna Aquitania, ahorita no recuerdo qué era qué título nobiliario tenía, porque hasta donde yo recuerdo era un ducado, para que el gobernante de Aquitania fuera más proclive a hacer una alianza ventajosa con Carlos Martel. Entonces, pues, insisto, también sabía leer muy bien el momento político, pero sobre todo, él se anticipa a los movimientos e intereses de sus enemigos, ¿no? Esto lo vamos a ver
en un momentito, ¿no? Cuando hacemos la exposición. A nivel estratégico, pues era un excelente lector de la logística, experto calculando los tiempos de marcha tanto de los ejércitos propios como del enemigo, ¿no? ¿Esto para qué diablo sirve? Para saber en qué lugar te puedes encontrar con el enemigo, escoger un campo de batalla adecuado y en dado caso, saber por dónde se va a retirar y cómo puedes organizar la persecución, ¿no? A diferencia de otros generales, él prefiere ejércitos pequeños, pero ejércitos pesados, me refiero por pesados a la calidad de su armamento, bien armados, bien entrenados y muy profesionales. Estos ejércitos, a pesar del peso de ese equipo, son altamente móviles porque no ocupan grandes o no ocupan grandes extensiones de camino, no es necesario que se desplacen por grandes ciudades para poder abastecerse, bastan comunidades relativamente pequeñas para poder abastecer a estos ejércitos. ¿Y esto en qué se traduce? En marchas más rápidas, en poder agarrar al enemigo cuando todavía no está preparado para recibirte. Garantizar la sorpresa estratégica es uno de los factores más importantes por los cuales debemos de ser expertos en la logística, ¿no? Y Carlos Martel era un gran experto en esto. Además, en su campaña más famosa, que es para detener la incursión de los musulmanes en Francia, bueno, en lo que hoy es Francia, y entonces era el reino de los francos, pues él se vale de todo este conocimiento para escoger un campo de batalla eh, bastante adecuado a sus intereses. En primer lugar, porque es una zona más o menos pantanosa, con el terreno muy flojo, cuesta arriba, que a un ejército de caballería como lo es el de Abderramán, pues le es sumamente perjudicial, porque una cuesta arriba separa a los animales más briosos de los animales más débiles, le quita empuje a la fuerza mecánica de la carga, debido al terreno pantanoso, y le permite a la infantería resistir mejor esta embestida, ¿no? O la embestida inicial, que pues es la parte que busca deshacer la cohesión de las filas enemigas, ¿no? Carlos privilegia la lealtad, la disciplina, perdón, sobre la lealtad. Él es capaz de hacer pactos con sus enemigos porque sabe que hay intereses más poderosos que los están uniendo, ¿no? Y sabe también cuándo romperlos. En ese sentido, en cuanto a lo táctico, él es muy adaptable a la situación, sabe librar batallas ofensivas, expediciones punitivas contra los fricios, sabe cuándo arrebatar terrenos palmo a palmo, como en el caso de los aquitanos, de otros reinos francos, y sabe cuándo permanecer a la defensiva, como lo hizo en esta batalla de Poitiers, ¿no? Y bien, merced a todos estos conocimientos, él logra derrotar a un ejército de caballería y de arqueros montados en un tiempo en el que pues eran prácticamente invencibles. Hay que recordar la facilidad con la que estas tropas arrasaron España, ¿no? Entonces, desgraciadamente el tiempo no me permite explayarme como me gustaría, pero el legado que deja Carlos Martel entre los grandes generales del medioevo, su legado histórico a la hora de consolidar el reino de los francos y de detener el avance musulmán en la Europa cristiana es de una importancia fundamental. De hecho, hay enormes semejanzas entre la campaña rusa de 1812, napoleónica de 1812, y la estrategia, la artimaña con la que Carlos Martel embauca a los árabes, ¿no? Pero pues ya lo debatiremos en la siguiente sección. Perfecto, muchas gracias Alberto y pues a ver, vamos a platicarlo, porque mira, me toca a mí ser el primero que te avienta la pedrada y no esconde la mano. Yo creo que dale. Hay dos cosas que a mí se me hacen importantes para entender a Martel, ¿no? Ciertamente tiene su punto brillante en la historia porque la batalla de Poitiers, de hecho me pusiste en un aprieto con esto, porque yo voy a defender la batalla de Poitiers pronto, entonces no quiero atacarlo tanto, ¿no? Y yo creo que si eso le toca estar en el momento de mayor importancia en la Edad Media, pero, número uno, ¿cómo puedo atacar a Carlos Martel? Martillo, en francés, ¿no? Creo, si no mal recuerdo, ahí viene Martel. Martel es martillo, ajá. Era, yo creo que un poquito desconocido, fuera de los francos, a lo mejor enfrentamientos con otras tribus, estamos hablando ahorita, no tribus, pueblos bárbaros, a lo mejor los italianos, pero los Pirineos se vuelven una frontera física
Entonces era un poco desconocido en todo lo que no fuera los francos y a lo mejor germanos, ¿no? Entonces ese punto a lo mejor a su favor, pero también en su contra. Pues, lo subestiman todo el tiempo porque nadie lo conoce. Entonces yo creo que nunca tiene una pelea más allá de local, que con alguien que se ponga el tú por tú con todas las de ganar, que lo tome en serio, porque es literalmente desconocido. No es el rey, él es un mayordomo, si no mal recuerdo, ¿no? Que eran el poder detrás del trono, pero no es el rey al final, como el válido, digámoslo. Otro punto que a mí me parece importante es sus, sus victorias son locales, excepto por Poitiers o Tours, como quieran llamarlo, donde detiene a los árabes, pero a los musulmanes más bien, pues sus batallas todas son locales. Entonces, sí, sí, se logra cimentar el poder franco, bien por él, y el que realmente debe explotarlo va a ser su nieto Carlomagno. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Carlos, a ver, ¿tú qué opinas? Pues bueno, coincido con lo que dijo Alberto. La verdad es que sí es uno de los generales más importantes. Como también lo estabas diciendo tú, Jorge, es un mayordomo. También él luchó, sí, estratégicamente, pero también con cuestiones más personales. ¿Por qué? Porque en su defecto él estaba bajo el mando del gobierno de los merovingios, pero simplemente él decía, ¿sabes qué? Estos reyes no, de hecho hasta los llaman como reyes inútiles, ahorita no me acuerdo el nombre, pero así les llaman. Y finalmente dicen, bueno, no sirven, no están funcionando como reyes, nosotros vamos a tomar el poder y finalmente vamos a hacer varias cosas. Otra de las cosas, sí, en efecto, frena el avance musulmán. De hecho, los musulmanes se quedan impactados por esta cuestión. Y algo interesante es de que sí sería uno de los previos en formar estas famosas, bueno, la cuestión de la caballería. ¿Por qué? Porque, bueno, está el uso del estribo, se empieza a trabajar el uso del estribo, que es muy importante para la historia, toda la que quieran, pero finalmente el estribo ayudó muchísimo. Y bueno, por ejemplo, ellos peleaban a pie, cosa que, por ejemplo, los musulmanes atacaban a caballo. Utilizaban armas como el arco. Ellos eran expertos arqueros a caballo, cosa que los francos no lo hacían. Ellos estaban como peleaban a pie. Sin embargo, Carlos Martel se da cuenta de esto y empieza ya después a utilizar caballos pues, para combatir y luchar, ¿no? Esto también lo va a heredar no solamente Pipino el Breve, que sería su hijo y el que después pone en el trono, con ayuda también religiosa, porque aunque no les gustaba mucho a Roma, pues finalmente con Gregorio III, si no me equivoco, pues bueno, finalmente se empiezan a hacer alianzas para quitar a unos, en el caso de los merovingios, y ponerse ellos ya como un linaje nuevo. Pero bueno, por otro lado, pues también, repito, es uno de los generales que se da cuenta de usos y empieza a aplicar lo que va viendo en batalla. Es decir, no es alguien que se queda como soy el mejor guerrero, no, simplemente observa cómo luchan los demás y empieza a aplicarlo, como bien lo decía Alberto. Entonces, sí estoy de acuerdo que es es uno de los más importantes e incluso uno de los que funda o de fundadores, si lo queremos llamar, a lo que ya será después la caballería medieval. Sí, cierto, ese punto bien importante. Diego, tú ya desde que empezó te vi con cara de pelear. Dinos, ¿qué opinas? Bueno, aquí tengo que estar de acuerdo con Isaac. Sus victorias son muy locales. O sea, comparándolo con Belisario, Belisario fue a combatir a Mesopotamia, fue a combatir a África, fue a combatir a Italia, se fue a pelear hasta Bulgaria. Y digo, no dudo de la habilidad como general de Carlos Martel. O sea, es bueno, pero no podría llamarlo el mejor de la Edad Media. O sea, prácticamente peleó nada más en su patio trasero. O sea, es muy buena su victoria, sí, en contra de los musulmanes, pero ahí también me pregunto, ¿qué tanto los detuvo él y qué tanto los detuvo el clima? Porque si te das cuenta, en toda la extensión de los árabes, no pasan de la misma altura en ninguno de los campos de batalla. O sea, no llegan más lejos, por ejemplo, del norte de Mesopotamia, no llegan al norte del Mediterráneo. Entonces, pues sí, supongo que eso es lo que yo consideraría como las cosas que no me permitirían considerarlo el mejor general.
Gracias Bien. por apoyarme. Y sí, efectivamente, a ver, Alberto, ¿cómo defiendes a Contrarréplica, Martel? entonces. Creo que precisamente el factor que estaba mencionando Diego es el que lo convierte desde mi perspectiva en el mejor general, y de ahí la analogía con la campaña napoleónica de 1812. ¿Qué es lo que pasa? Un ejército tiene que ponerse a resguardo del clima. Incluso hasta nuestros días, un ejército necesita de instalaciones para poder protegerse del frío, de las enfermedades, etcétera, 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 ¿no? Bien, entonces, un factor crucial para cualquier ejército en campaña es hallar una ciudad que le pueda dar refugio. Y este es precisamente el factor que hace más brillante la campaña de Carlos Martel, que elige un campo de batalla tal que le queda lo suficientemente lejos al ejército árabe para que la retirada sea impracticable. O sea, no le deja, no, le priva de todas aquellas ciudades que le pueden dar abrigo a un ejército tan grande como el de los árabes. Entonces, ¿qué opción le queda a Abderramán en este escenario? Dividir sus fuerzas, mandar a diferentes partes de su ejército a diferentes ciudades. ¿Y esta en qué riesgo le pone? En el riesgo de que el ejército de Carlos Martel pase al contraataque y venza a las facciones separadas de ese ejército una por una en cada una de estas ciudades. Entonces, precisamente el elegir el campo de batalla ahí, el permanecer a la defensiva sin desgastar sus fuerzas, el hacer que los árabes se vean en la necesidad de aceptar una batalla ofensiva en un terreno desventajoso, es lo que hace de ese general alguien tan brillante. Insisto, vence a un ejército de caballería y además, como bien lo mencionan, insisto, no me dio tiempo, él prácticamente es el fundador o es el que le da a la caballería europea la importancia que va a tener durante los, ¿qué les gusta? Otros 7 siglos de medievo que van a restar, ¿no? Entonces, vaya, en mi perspectiva es muy difícil atacarlo por ese lado. Ya por último, en cuanto a las batallas locales, de acuerdo, o sea, ha habido otros grandes generales en la historia, se me ocurre Forbeck, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, que pues prácticamente no sale del África Occidental alemana, y vean las palizas que le pone a los ingleses, franceses y portugueses. No, o sea, yo creo que la habilidad en el campo de batalla trasciende a los escenarios, ¿no? Va, híjole, vamos a discutir ahorita eso. ¿Qué les parece que vamos al último round de comentarios? ¿Alguien quiere comentar algo? Yo sí. Precisamente en el ejemplo que acaba de dar el camarada de la Primera Guerra Mundial, está hablando de un general alemán que fue a pelear hasta África. Entonces no es lo mismo. O sea, En su una cosa es un colonia. frente de batalla y una cosa es estar peleando en tu patio trasero, donde conoces todo, donde todo está cerca de ti y donde es gente que conoces. Mientras que allá estás hablando de un general que va y se mete a lugares lejanos, desconocidos del otro lado del mundo. Entonces, sí, yo me quedaría con esto de que el hecho de que sus victorias son locales, no me permitiría considerarlo como el mejor general de la Edad Media. Carlos, no sé si tú quieres comentar algo. Pues no, realmente ahorita digo, ya lo comentado ya está, y digo, bueno, ahorita que se están peleando por cuestiones de patios traseros, veremos gente que sí va a luchar a otros lados. Pero bueno, ahorita comenzaremos con esa parte. Va a guardar la bala. Pues sí, justo el último comentario antes de pasar al siguiente tema. Un poquito que menciona Diego, queda la cuestión de que nunca sale del territorio franco, que digo, no lo hace necesariamente malo, a lo mejor elimina un poquito, como dice el general más importante, tiene un impacto grandísimo dentro de las zonas del Imperio Carolingio, ¿no? Y el último que mencionaste ahorita del clima, nada más es comentario, no es un ataque necesariamente, empezamos a ver cómo ya cuestiones como clima, como territorios, empiezan a tener más importancia que los que mencionamos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, Belisario, que al final, pues sí, depende más de número de tropas que otra cosa. Me gustaría que sigamos platicando más, pero nos va a comer el tiempo. Vamos al siguiente. O bueno, no sé, Diego, ¿quieres comentar algo? ¿Quieres echártelo súper rápido? No, nada más que yo creo que el clima hubiera tenido a los árabes con o sin Carlos Martel. Ok, ya me acordé que otra cosa iba a decir, gracias por recordarme. Eh, Se debate últimamente la historiografía si esta invasión árabe no era una invasión de apropiación, sino más bien una serie de ataques rápidos, de invasiones de retirada.
entonces a lo mejor no detuvo a los árabes, pero yo crecí con Gibbon y Gibbon dice que sí, yo le voy a creer a él. Y en ese sentido, Carlos Martel se ganó la estrellita en el Kinder. El siguiente general es muy interesante porque ese sí es medieval hasta la médula. Carlos, ¿a quién nos vas a defender? A ver. Pues bueno, ahora sí voy a pedir silencio para que podamos hablar perfectamente bien de uno de los buenos generales, de los que sí fue a luchar. Y pues bueno, a mí me toca hablar, ahora sí nos vamos a poner la cota de malla y usar la espada para irnos a las cruzadas, porque me toca hablar de Ricardo Corazón de León. Si pueden apoyar con las diapositivas, por favor. Igual también vamos a resumir un poquito esto. Pues bien, la figura de Ricardo Corazón de León es una de las que más ha estado presente, no solamente en las cuestiones militares, sino hasta en el propio imaginario. ¿Quién no ha visto películas, incluso hasta de Disney, donde aparece la figura? Pues bueno, Ricardo fue rey de Inglaterra en el siglo XII, es el tercer hijo, perdón, de Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania. Heredó de su madre el ducado de Aquitania en 1168 y del de Poitiers en 1172. Justamente Leonor de Aquitania, nada más resumen, fue una mujer muy importante durante este siglo, fue una de las pocas mujeres, bueno, no pocas mujeres, pero bueno, que sí pidió ir a luchar como señora a las cruzadas. Este es un instante y bueno, eso lo va a heredar a su hijo. En otro caso, también Ricardo Corazón de León, desde muy pequeño, hasta cierto punto muy joven, tenía que luchar para mantener a la nobleza que le habían dejado o heredado, pues tenía que estar presente en todo momento y bueno, estar viendo la cuestión de la nobleza. Participó con su madre y sus hermanos en una gran rebelión, la rebelión que va a luchar contra su padre, en la cual invade sus dominios y le va a obligar a pedir perdón. En este caso, pues bueno, el rey va a tener esta situación. Sí, me ayudan con la siguiente diapositiva. No solamente va a luchar con su padre una vez, va a ser dos veces, van a ser rebeliones que van a estar muy presentes y que, bueno, finalmente van a ir marcando su vida. Sin embargo, en esta ocasión, Ricardo Corazón de León se va a unir con, todavía no era Ricardo Corazón de León, se va a unir con Felipe II de Francia para poder luchar contra su padre. En esta rebelión lo vence y Ricardo pide que, a pesar de haber sido el tercer hijo, él sea el heredero al trono. Esto lo logra conseguir ya después, en 1189, al morir su padre. Ricardo se convirtió en el rey de Inglaterra, duque de Normandía y d'Anjou, y sin embargo pasó fuera de Inglaterra la mayor parte del tiempo. Es decir, decía muchos que más que un rey francés, un rey inglés, que un rey francés. Sin embargo, bueno, este tipo de cuestiones se ven interrumpidas cuando sucede el llamado a la tercera cruzada. Si me ayudan, hay un mapa que vamos a ver a continuación. Aquí nos habla que cuando empiezan a ocurrir las cruzadas, es decir, que empieza en 1095 hasta inicios del siglo XII y luego posteriormente las famosas 8 cruzadas, pues bueno, vamos a tener que la primera campaña de la primera cruzada va a ser exitosa. Gracias a los cristianos que por el llamado de Urbano II van a Jerusalén a pelear para obtener las tierras que habían obtenido los musulmanes, pues finalmente tienen solamente el éxito de la primera cruzada. En la segunda cruzada empiezan a tener problemas y vuelven a ser convocados de nueva cuenta. Después del éxito que se tuvo en la primera cruzada y las días de la segunda, el líder musulmán, que en este momento todavía no estaba establecido como tal un gobierno, por así llamarlo, más bien un liderazgo de parte de los musulmanes. Cuando llega Saladino, empieza a tomar Jerusalén, conquista Tierra Santa y Urbano III va a convocar de nuevo a la nueva cruzada. Se organizaron 2 expediciones, una liderada por el emperador Federico Barbarroja, quien empieza a ir por su parte. Sin embargo, él termina ahogándose. Lamentablemente, él no llega al 100% a cumplir con esta parte. Y pues bueno, toda esta gran parte, todo este gran ejército que podría haber sido vencedores de Saladino, sin embargo, se retira después de ver que su rey ha muerto. Esta parte sería del Sacro Imperio.
Por otra parte, otro conjunto va a ser liderado por Felipe Augusto de Francia, Felipe II y Ricardo Corazón de León. En este caso también va a haber el duque Leopoldo de Austria, quien marchó hasta cierto punto por mar. Después de que llegan justamente a varios lugares, entre ellos ahorita los vamos a ver en Chipre y demás, se va a dar que está el combate o una de las batallas más importantes, la de San Juan de Acre, donde Saladino empieza a tener un primer encuentro, uno de los primeros encuentros con Ricardo Corazón de León. En este caso, Ricardo logra un acuerdo con Saladino para liberar a los musulmanes, pero en el caso, porque había vencido en esta famosa batalla, más adelante les voy a decir algunos detalles. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una de las cuestiones más polémicas. Cuando Saladino logra convencer a Ricardo de que les entregue a los musulmanes que los habían capturado, simplemente los termina matando a Ricardo Corazón de León. Aquí empieza mucha polémica, seguramente va a estar ahí en la charla posterior, pero bueno, es una de las primeros logros que tiene. Tras la conquista de Acre, Ricardo decidió marchar contra la ciudad de Jafra, o Jafra, si como lo quieran llamar, desde donde podrían lanzar un ataque contra Jerusalén. El 7 de septiembre de 1191, en Arsuf, Saladino atacó al ejército de Ricardo e intentó atraer a las fuerzas de Ricardo para acabar con ellas, pero Ricardo mantuvo su formación y fue apoyado por los caballeros hospitalarios, quienes se apresuraron a atacar al flanco derecho, mientras que los caballeros templarios atacaban al izquierdo. Ricardo ganó la batalla y acabó con el mito de que Saladino era invencible. Aquí queremos retomar que, bueno, finalmente lo dejan prácticamente solo y más que un rey inglés, será un gran líder de las cruzadas. Si me ayudan con las siguientes diapositivas. Esto obviamente va a marcar incluso al arte de la época, donde vemos imágenes más adelante, donde vemos representaciones donde Ricardo combate contra Saladino, porque bueno, se enfrenta con él mismo. Pues bueno, tenemos una de las más importantes, aquí están presentes, las revueltas, la ocupación de Sicilia, tenemos también la batalla de Acre, la batalla de Arsuf, la batalla de Jafra, entre otras. Vuelvo a repetir, todas estas con la cuestión de que Ricardo Corazón de León luchó, combatió con todos, sobre todo con Saladino, e incluso hay una anécdota rápida que menciono, donde se comenta que, por ejemplo, Ricardo Corazón de León una vez estaba combatiendo, su caballo muere, y Saladino reconoce que Ricardo Corazón es un buen líder militar y le envía un caballo. Hay muchas más anécdotas donde justamente estos dos generales se van a enfrentar, pero se van a reconocer como grandes líderes y fuertes oponentes, incluso hasta su muerte. Ya para finalizar, se da cuenta que no logra grandes cosas para la cruzada como tal, pero sí empieza a tener, pues bueno, cierto reconocimiento. Finalmente, Ricardo Corazón de León, si me pueden poner la última diapositiva, moriría el 6 de abril de 1199 como resultado de una herida, ya después de que había regresado de las cruzadas. Él estaría muriendo por una herida, un proyectil que le da en el hombro, pero que también, como último gesto que vemos dentro de esto, se supone que esta historia nos habla de que cuando estaba combatiendo en Francia, él estaba pasando por las murallas y empieza a ver que un niño estaba utilizando una ballesta. Este niño, por accidente o por muchas cosas que luego se llega a mencionar, lanza el dardo, ahorita se me fue el nombre, de la ballesta y lo atraviesa en el hombro. Finalmente, como un último gesto, le perdona la vida y dice, una de las frases dice, continúa viviendo y por mi recompensa contempla la luz del día. Esto, pues bueno, como para liberar de que no al niño no lo mataran ni le hiciera nada, pero finalmente reconocía que, bueno, había llegado a su final. Y bueno, lamentablemente por tiempo tenemos que reducir muchas cuestiones de su historia, es muy larga, pero finalmente la aportación que yo puedo decir que uno de los líderes, porque vuelvo a repetir, no como general, sino como un líder de las cruzadas, fue justamente todos sus combates, lo difícil que le fue a los musulmanes el poder hacerle retirada a Ricardo Corazón de León. Pero bueno, por tiempo, pues bueno, aquí lo concluimos. Les dejo una imagen donde estamos viendo una representación
heráldica, donde el escudo de Ricardo Corazón de León está al revés como símbolo de luto, pero está señalado por una ballesta como símbolo de su muerte. La el escudo que vemos posteriormente con una corona representaría el gobierno de Juan Sin Tierra. Pero bueno, hasta aquí dejamos esta presentación para poder hablar un poco más en la discusión. No sé quién quiere empezar. Muchísimas gracias. De hecho, vamos a seguir el orden que llevamos y yo te voy a atacar el primerito. Mira, la verdad es que se me hizo una lección muy interesante, Ricardo Corazón de León, porque desde mi punto de vista es el ejemplo perfecto del caballero medieval. Es el ideal, ¿no? Él y el Cid Campeador de la literatura son así los modelos a seguir. Mucha gente lo conocerá, al menos como dijiste, ¿no? De pasada por Robin Hood. Pero, ¿cuál es el problema que yo le veo a Ricardo como general, ¿no? Que es un problema que ya hemos platicado antes con Aníbal. Es un gran general en el campo, pero, híjole, es muy mal político. Y al final todas las victorias que sostiene en el campo, pues no las puede mantener. El único territorio que se me ocurre que no cae en esta categoría es Chipre. Y eso porque es una isla. Entonces, y se lo da a Guy de Lusignan, que aparte yo detesto a Guy de Lusignan. Pero pues, al final, digo, más allá de este problema de ser un mal político, de hecho hay una descripción, si no mal recuerdo, ¿no? De él como el peor de los padres, el peor de los hijos, el peor de los esposos, pero el mejor de los soldados. Y creo que lo resume muy bien, que es un gran general. Pero, pues, por ir a las cruzadas, luchando el ideal, casi pierde Inglaterra. Al final, es tan caro lo que hace que Inglaterra termina perdiendo el ducado, porque Juan Sin Tierra tiene que dejar ir los territorios de Francia. Entonces, pues a lo mejor suena bonito en la literatura, ¿no? Él va a luchar por la cristiandad en la cruzada, pero al final fue una victoria pírrica lo que consigue. Y de eso está hecha su carrera, de victorias pírricas. Esa es la única crítica que yo le encuentro a este hombre. A ver, Alberto, seguro tú encontrarás algo más. Sí, definitivamente. En primer lugar, pues está representando los colores de la pérfida Albión y eso ya está mal, ¿no? Pero bueno, más allá de esta falacia dominem, si cabe la expresión, creo que, con todo respeto, es un general muy mediano, o sea, salvo en los jardines de Arsuf, yo no le encuentro una batalla realmente digna de ser estudiada. Yo creo que era un táctico muy de libro. Yo no estoy seguro si se va a leer, no soy experto en su vida, pero sí se nota que estudiaba batallas antiguas, que estudiaba batallas de sus predecesores y todos sus planteamientos, todas sus maniobras eran muy racionales, pero desde mi perspectiva nada espectacular. Y precisamente viene muy a colación lo que dice Jorge. Puedes ganar una batalla en el campo, pero al final tú sabes que la logística o tú sabes que te va a ser muy difícil sostener este territorio durante mucho tiempo. Y ahí a mí en lo personal, eh, yo estoy persuadido de que Saladino jugaba mucho con esa parte, o sea, él no arriesgaba fuerzas de más porque sabía que los cruzados no se iban a poder sostener mucho tiempo y fue lo que terminó sucediendo con Ricardo, ¿no? Ya lo discutíamos fuera eh, del aire. Personalmente creo que ha habido comandantes ingleses del medio más hábiles que el propio Ricardo. Hablábamos del Príncipe Negro, por ejemplo, Sir Edward Woodstock, se me puede ir el nombre, pero insisto, aunque no lo considero un mal general, a mí en lo personal no se me hace nada extraordinario, ¿no? Ok. Diego, a ver, dinos tú qué opinas. Bueno, pues hay una sencilla razón por la que no lo puedo considerar el mejor general. Tengo que compararlo con los dos anteriores. Como bien dijo Isaac, Belisario tenía una misión: defenderse de los persas, tomar África y tomar Italia. ¿Qué logró? Defendió de los persas, tomó África, tomó Italia. Carlos Martel tenía un objetivo. ¿Cuál era? Evitar las incursiones de los musulmanes. ¿Qué logró? Evitar las incursiones de los musulmanes. ¿Cuál es la misión que tenía Ricardo Corazón de León? Tomar Jerusalén. ¿Cuántos Jerusalénes tomó? 0. Entonces, o sea, su objetivo final no lo cumplió. Y digo, yo lo considero un buen general, pero más que un buen general, yo digo que es un excelente caballero.
Eso es lo que tiene Ricardo Corazón de León. O sea, si su hermano no tenía tierras, él no tenía miedo. Es muy, muy valiente. Nadie puede decir que no era muy, muy valiente. O sea, definitivamente el Corazón de León se lo ganó. Era un gran guerrero, era un excelente guerrero, pero pues como general, pues yo diría, bueno, no el mejor de la Edad Media, porque pues a final de cuentas no logró su objetivo. Sí, sí, para mí tiene más puntos el que fue al otro lado del mundo prácticamente, o del mundo conocido para él, a pelear. A diferencia de Belisario, que yo decía que peleó contra bárbaros, él peleó contra un ejército muy sofisticado de su época. Fue a pelear en un clima de desventaja, un clima que no conocía. O sea, alguien de Inglaterra, alguien de Francia vino a pelear a Levante, me parece a mí increíble y me parece un gran mérito. Pero no tomó Jerusalén. Entonces, para mí ahí queda esa mancha del expediente. Bueno, esa mancha, digo, después de que escuché eso, en efecto, recordemos que aquí está la idea del caballero heroico, es decir, el caballero que va a luchar por no solamente por la patria, va a luchar por la cristiandad, algo muy importante. Ahora, sí, es correcto, no era muy bueno negociando ciertas cosas, ya lo vimos, por eso le decía lo de esta mancha de la muerte que le dio a todos los musulmanes. Sin embargo, hay algo importante que, ¿por qué lo defiendo? Es que muchas veces no iba a pelear solo. Sin embargo, ¿qué sucede? Que lo terminan dejando solo prácticamente. Él básicamente se lleva toda la tercera cruzada y se apoya de órdenes militares que fueron muy importantes, como los hospitalarios, como los templarios, e incluso mucha gente llega a confundir lo que fue parte de los templarios. Esto no fue así. Sin embargo, sí hay una cuestión estratégica, es decir, no voy a pelear solamente solo como tal, sino va a reunir a lo que ya estaba, las fuerzas. Ahora, simplemente uno de los más importantes dentro de las cuestiones musulmanes, hablando de Saladino, no lo pudo derrotar y ya había creado un mito, creo que sí suma muchos puntos, a pesar de que no haya ganado Jerusalén. Recordemos que Jerusalén sí era un punto importante, era un pretexto básicamente, pero las cruzadas no fue tanto el éxito de obtener las tierras santas, sino lograr ciertos objetivos, ciertas cosas que se logró la cruzada hasta cierto punto cultural. Sí, en efecto, era un objetivo, no se logró, pero finalmente también tenemos otros factores donde él prácticamente fue a luchar solo. Entonces, pues bueno, creo que podemos ir a donde queramos y tenemos el apoyo de todos los amigos, pero si los amigos te dejan atrás, pues bueno, tampoco puedes lograr mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, es la parte en la que lo puedo defender en esta parte. A ver, ¿ustedes qué opinan? No sé si Alberto o Diego quieren hacer algún comentario. Sí, es que nuevamente, o sea, hablamos de su capacidad como general, como comandante. Yo, como mito, como caballero, o sea, yo no lo pondría en tela de juicio. Es su importancia en la historiografía, en las leyendas, es tremenda. Pero vaya, o sea, su habilidad para ganar batallas, nuevamente, o sea, no la considero yo extraordinaria. Creo que hay mejores ejemplos dentro de la propia Inglaterra, y eso pues ya es bastante decir. Insisto, ¿no? O sea, de hecho, desde las primeras mesas, o sea, yo siempre he insistido, o sea, no puedes separar la guerra del ambiente político. ¿Por qué? Porque pues te sucede lo que Aníbal, por ejemplo, ¿no? Te sucede lo que otros grandes generales que saben ganar batallas, pero no explotar esos éxitos, ¿no? Y me parece que Ricardo cojea mucho de esta pierna, ¿no? Que insisto, o sea, yo no lo consideraría un mal general en lo absoluto, pero extraordinario y sobre todo al grado de considerarlo el mejor del medioevo. Personalmente no, mi querido Carlos. Diego, ¿tú quieres comentar algo? Sí, vuelvo a hacer la comparación con los generales anteriores. A mí me parece que uno de los puntos fuertes de Carlos Martel es el impacto que tiene sus victorias. El problema que yo veía tanto con Belisario, que lo veo aquí también con Ricardo, es que son efímeros sus éxitos. Tienen poca repercusión. Entonces, pues ahí como que para mí pierden puntos. O sea, a final de cuentas, lo que haya ganado o haya logrado en el Levante, en la Tierra Santa, en 50 años ya me importaba. A lo mejor hasta que en menos. Entonces, pues sí, entre eso y entre que no tomó Jerusalén, para mí no lo puedo considerar el mejor general de la Edad Media. Sí, un gran caballero, un gran guerrero, pero no el mejor general de la Edad Media.
Pues mire, yo al contrario de ustedes, a mí sí me gusta la imagen de Ricardo Corazón de León, empezando por el nombre, ¿no? El Corazón de León, te evoca sentimientos. Yo hablando como historiador del siglo XX, XXI ya, pero, híjole, ahí te voy a hacer el punto nerd en este momento, Carlos. A lo mejor no tendrá ninguna validez historiográfica, pero tiene toda la validez cultural. En Age of Empires 2, la campaña de Saladino, no de Ricardo Corazón de León. Yo creo que en esta campaña en particular, ya regresando desde hablando en serio, yo creo que Saladino se lo comió. Y si vamos a hablar de los generales más importantes, y no lo había pensado, si no fuera por mi amor profundo por lo romano, hubiera elegido a Saladino. Yo creo que sí le ganó Saladino ahí. Entonces, digo, habrá que discutirlo, ¿no? Yo creo que tienes toda la razón en el sentido de que como caballero, la imagen que tenemos idealizada del caballero es él. Y por lo tanto se ganó su lugar en la historia. Estaría muy padre seguir platicando de Ricardo Corazón de León, pero tenemos al último jugador en la mesa, que es un peso pesado dentro de toda la historia de aquí hasta el final de la humanidad. Y nos va a platicar Diego. A ver, Diego, échate. Muy bien. Bueno, pues el general que yo les vengo a exponer es Gengis Khan. Aquí puede que haya un poquito de confusión de la Edad Media es un periodo para Europa. Entonces, ¿qué tiene que ver Gengis Khan? Que nunca vio ni pisó Europa, pero ahorita voy con eso. Entonces, yo propongo a Gengis Khan como el mejor general de la Edad Media. Siguiente aposteo, por favor. Primero que nada, ¿quién fue Gengis Khan? Gengis Khan inicia su vida como hijo de un cacique. Entonces, a los 9 años se hace huérfano, el clan de su padre lo abandona, se queda nada más a vivir con su familia, y después de esto asesina a su medio hermano, porque dijo su medio hermano que iba a hacer que la mamá de Gengis Khan, en este entonces llamado Temujin, fuera su esposa. Entonces lo mató. Dijo, con mi madre no te metes. Eso lo hace el líder de su familia. Siguiente, por favor. Y entonces después lo esclavizan, el pueblo de su padre lo esclaviza. Fue alguien que vivió como esclavo, no fue alguien que vivió en los laureles de Belisario, de Carlos Martello, o incluso de Ricardo Corazón León toda la vida. Su esclavitud fue muy breve, se escapó, pero tenía un gran genio. Forzó a uno de sus captores de que lo liberara. Después de esto vivió una vida de bandido. Después de su vida de bandido, pues ya se dedicó más a la guerra. Adelante. Y se convirtió en un cacique. Después de cacique, pues tuvo ciertas batallas, se convirtió en unificador de todas las diferentes tribus de las estepas. Y al final, pues tenemos que se convierte en el Gran Khan. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué tácticas de Gengis Khan me parecen valiosas? Adelante. Empezando por la movilidad superior. Esto es algo indudable de todos los pueblos de las estepas, turcos, mongoles, los que sean. Viven en el caballo, viven montados, entonces podían moverse muy rápidamente. Cuando es el segundo asedio de Beijing, logran desde afuera de las murallas cabalgar, meterse dentro de las murallas y llegar afuera de Beijing antes de que los chinos puedan formar un ejército. El terror como arma de los pueblos que habían capturado, llevaron a los rehenes que tenían como escudos humanos para evitar que los arqueros les dispararan. Entonces, esto es algo muy poderoso. También el aventar pedazos de cuerpos con las catapultas. Este tipo de cosas son muy terribles que los mongoles acostumbran normalmente. ¿Sí? El énfasis en la meritocracia. Esto es uno de los más grandes avances de Gengis Khan. Su más grande general, Subutai, era hijo de un herrero. No importan los lazos familiares, lo que importa son los méritos personales. Adelante. La adaptabilidad. Cuando él empieza sus batallas no tiene ni idea de cómo hacer un asedio y al final terminan asediando todo tipo de ciudades e incluso revolucionando el equipo de asedio en Europa. Adelante. Esta innovación de tácticas de asedio les permite traer cosas como las catapultas, la pólvora, usaban bombas de humo, este tipo de cosas que terminan cambiando también la forma en que se pelea en Europa. ¿Qué sigue? Y pues era un maestro del engaño. Cuando llegó a Persia, por ejemplo, mandó un ejército falso por el este, entonces hizo que comprometieran sus fuerzas de ese lado.
Después llegó un ejército más por el noreste, entonces llegaron las reservas que tenían y Gengis Khan pudo entrar fácilmente atravesando el desierto y meterse hasta Bukhara, que era el corazón del imperio en ese momento. Entonces es como una guerra de posiciones en la Edad Media. Adelante. Bueno, sus hazañas en campaña. En 1084 derrotó a los Merquitas, era una tribu que había secuestrado a su esposa. ¿Qué sigue? Derrotó a los Haradán, a los Tártaros, los Keraitas, los Naimanos, y hizo una confederación mongola. Todos dijo, ahora todos son mongoles, vénganse conmigo. ¿Qué sigue? Derrotó a su rival y amigo de la infancia, Yamuka, y se convirtió en el Gran Khan. Recibe el título de Gengis Khan. Comienza el imperio. Luego llevó una invasión de la dinastía Xia, que gobernaba parte de China, y parte del Tíbet. Los convirtió en sus vasallos, y los uigurs, que eran una tribu turcos, se unieron a su imperio y fueron grandes administradores. Luego llevó a cabo la invasión de la dinastía Jin, que gobernaba el norte de China. Beijing cayó a sus manos, y tanto así que los Jin decidieron abandonar la parte norte de su imperio. Adelante. Invadió el Kanato de Karaquitai en Asia Central, y entonces esto le dio una frontera con Persia, ya con el mundo más conocido de Occidente. Adelante. Su conquista del Imperio Corasmio, la verdad es que fue rápida y brutal. Incluso en 1221 derrotó al príncipe persa Jalal ad-Din a la orilla del río Indo. Yo por esto digo que Gengis Khan es el Alejandro de las estepas. Adelante. Llevó una campaña punitiva contra los Xia, que quisieron rebelarse y nunca lo volvieron a intentar. Y en 1227 murió. No se sabe bien cómo murió, hay muchas teorías, pero acababa de conquistar a los Tankus, otro pueblo asiático. Adelante. Bueno, esto nada más quiero que se vea cómo era el panorama del mundo antes de que empezara Gengis Khan. Esto es en 1184. Vemos que los mongoles ni siquiera figuran en el mapa, porque son, pues, pueblos nomádicos que no importaban mucho. La que sigue. Y esto es como deja el mundo Gengis Khan. Vemos que su imperio llega desde el mar de Japón hasta el mar Caspio. Llega al océano Índico. O sea, es un gran imperio que sus hijos y sus nietos iban a ser aún más grande. Para que tengamos una comparación, la siguiente. Este es el imperio de Gengis Khan superpuesto sobre el mundo actual. Tan solo veamos la cantidad de países que forman parte del imperio de Gengis Khan. Corea del Norte, Mongolia, China, Kirguistán, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, todos estos países relativamente nuevos, incluso parte de Irán. El que sigue. Esto es para que veamos una comparación con Europa. Todas las cosas que hayan hecho los europeos durante la Edad Media para Gengis Khan, pues eran un pequeño paseo. O sea, eran cualquier cosa. Y bueno, creo que básicamente eso es lo que puedo decir sobre Gengis Khan. Gracias. No, al contrario, la verdad es que Gengis Khan es de hecho hasta lo platicamos cuando estábamos presentando en la mesa, ¿no? Es un poquito injusto Gengis Khan, porque es uno de los grandes, pero aún así yo creo que tiene cosas criticables, y ahí te va cuál es el mío. Lo único que se le puede criticar a Gengis Khan dentro de todo, porque es así el prototipo del bárbaro que se vuelve civilizado, que aprende, es adaptable, conquista todo. Bueno, ya no voy a echarle más laureles a Gengis Khan, eh, pero no, tú lo dijiste bien, no es un maestro del engaño, y como maestro del engaño, sus batallas siento que pierden un poquito esta como mística del guerrero valeroso, del guerrero. Yo entiendo que para los mongoles era diferente, tiene una concepción distinta del mundo, pero no tiene como valor de Belisario, por ejemplo, que carga delante de su Bukelari, Ricardo Corazón de León, que está presente en las batallas. Él no tiene este valor humano. A lo mejor sus conquistas serán geniales en el papel, pero no vas a encontrar nunca una historia, aunque hay muy pocas, porque solo vi un libro, ¿no? La historia secreta de los mongoles.
Nunca vas a encontrar un libro donde diga Genghis Khan el valeroso que se lanzó al combate y en su espada ganó, porque no lo hizo. A lo mejor muy al principio, cuando era un jefe tribal, a lo mejor le tocó, pero después, pues sí, es una conquista fría, no tiene el valor de, hace rato mencionaste al Alejandro de las estepas, yo más bien lo voltearía, ¿no? Alejandro es el Genghis Khan de las ciudades, pero por lo mismo tiene más corazón, está presente. Y la única crítica que le puedo hacer a Genghis Khan. Alberto, tú no sé qué piensas, ¿qué le puedes criticar a Genghis Khan? Yo en lo personal sí le haría más críticas. Yo de ninguna manera diría que es un general sobrevalorado. Si alguien piensa que es el mejor general de la historia, a mí no se me haría irracional pensarlo. Sin embargo, creo que sí hay que ponderar algunas cosas, ¿no? En primer lugar, el hecho de que eh, la forma en la que los mongoles hacen la guerra durante la etapa de Genghis Khan no tiene respuesta durante mucho tiempo. Vemos que, de hecho, precisamente esta parte la puedo apoyar porque Subotai y Kublai Khan y otros grandes conquistadores mongoles prácticamente van a seguir conquistando y conquistando y conquistando y expandiendo el imperio de Khan tras su muerte, y se van a enfrentar a enemigos cada vez más complejos, a tropas cada vez o a ejércitos de un perfil de combate cada vez más distinto. Pero nuevamente, o sea, ¿qué es lo que distingue a los ejércitos mongoles? Son ejércitos nómadas, son ejércitos muy difíciles de parar en ese momento. Posteriormente, ya con el desarrollo de otro tipo de tácticas, vamos a ver que pues van a empezar a sufrir, sobre todo pues en Europa, ya donde los bosques, donde los pasos son más estrechos. De hecho, habrá batallas en Europa que solamente se ganen por indisciplinas dentro de los propios ejércitos europeos. Pero bueno, además de esta situación de que pues tiene un ejército contra el que nadie está preparado para luchar, también es cierto que pues conquista espacios prácticamente vacíos. El Turquestán hasta la fecha sigue siendo una de las zonas menos densamente pobladas del mundo. China, desde mi perspectiva, es su mayor mérito, que los chinos sí tienen una organización militar más importante, más sólida, pero también están muy divididos. Entonces, híjole, aquí también sería cosa de poner esos asteriscos ahí, esos paréntesis. Creo que sí fue un gran general, pero yo tampoco diría que es el mejor porque, insisto, o sea, es una incógnita debido a que nadie sabía cómo parar a los mongoles. Vamos a hacer un ejercicio un poco antihistórico. Ya me hubiera gustado verlo peleando, por ejemplo, contra los Reisläufer o contra tropas de piqueros bien entrenadas, ¿no? Por ejemplo. Ok. Carlos, a ver, ¿tú qué opinas? Pues bueno, ahora sí, como estaban atacando de que no sé qué, que por la reina, que no sé qué, pues ahí va lo mío. No, finalmente, o sea, yo no lo pongo como el mejor general. Vuelvo a repetir, generales no hay como tal. Más bien un líder. Pero en el caso del líder, más bien siento que fue un buen estratega. Eso puedo defender. Sin embargo, también, como ya lo dijeron Alberto y tú, Jorge, utilizaba la cuestión del terror, básicamente, que no estaban preparados para él y empezaba a atacar. Y lugares que finalmente, digo, sí son asiáticos, sí es un gran imperio, pero finalmente fáciles de conquistar hasta cierto modo. Ya me hubiera gustado verlo preparado contra ejércitos bien establecidos, como en el caso de China, que sí. Pero te digo, ahí podemos decir, tenemos muy idealizada esta idea de que, bueno, fue un gran conquistador, un gran, no general, sino que conquistó grandes tierras, pues sí, porque básicamente toda esa tierra, pues bueno, no había mucho. Entonces, ajá, exacto, estaban vacías, eran espacios que no estaban finalmente como establecidos como tal. Entonces, sí es un buen estratega, no el mejor para mí, no uno de los mejores generales. También esa idealización de que porque va de abajo hacia arriba, va conociendo, va etcétera, pues es lo mismo que pasa con Ricardo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que idealizamos. Pero finalmente, vuelvo a repetir, o sea, en el caso de un estratega, sí, sin duda alguna. Sin embargo, sí hay muchos factores que, pues bueno, ahora sí que si nosotros vemos esa ventaja, y si voy a citar en el caso de Sun Tzu, el arte de la guerra, pues sí, finalmente si tu ejército no está preparado, pues fácil lo puedo ganar, ¿no? Y aquí hablando muy grandes rasgos, porque hay que meternos mucho más terreno, pero bueno, es lo que yo puedo mencionar en este caso. Perfecto. A ver, Diego, de esta primera ronda de ataques, ¿tú qué Ok, opinas? vamos por partes. Primero,
A la crítica que hizo Isaac, me parece que el problema aquí es que tenemos una percepción occidental. Entonces esperas el héroe caballeresco medieval. Eh, ¿Cuál era la definición que se le atribuye a Gengis Khan de felicidad? Ver a tus enemigos caer entre ti. Tener a que sus seres queridos se bañen en lágrimas y tener a sus esposas y a sus hijas en tu regazo. Esa era la definición de felicidad. Y en su tiempo, de su lado del mundo, era prácticamente un rockstar. O sea, las mujeres iban a visitarlo en su tienda para que las hiciera sus esposas. Entonces era un hombre muy fuerte, muy poderoso. Entonces yo creo que para la percepción mongola de la época, sí sería como alguien heroico, solo que los valores son distintos. A la crítica de Alberto, me hablaba de lugares vacíos, pero en realidad el único lugar vacío del que estamos hablando es la parte esta de Asia Central, porque China estaba atascadísima de gente y Persia estaba atascadísima de gente. O sea, los corasmios en su momento tenían un boom poblacional, había como 2 millones de habitantes en el imperio. Claro que los mongoles lo redujeron a 200,000, pero de que lo sabía. Y los chinos, pues sí, lanzaron contra ellos como 150,000 jinetes, como 900,000 levas de a pie. O sea, había mucha gente. Bueno, luego la crítica de que es que los demás no están preparados para ellos, pues ese es su problema. Él buscó una solución para la guerra convencional. No es culpa de él que los demás no estuvieran preparados. Y finalmente lo que comentaba Carlos, dices que era un buen estratega, pues para mí es un buen general. Para mí eso es importante para un buen general, ser un buen estratega. Y bueno, también comentaron que, comentaba Isaac que como que él no estaba al frente de las batallas y esto, lo hizo mientras pudo. Estuvo, o sea, siempre fue un general de campo. Nunca, los únicos casos en los que estuvo desde su tienda dando órdenes fueron las redadas que no fueron anexiones al imperio en su tiempo, que fueron las redadas a Mesopotamia, al Cáucaso y a Rusia. Esas sí mandó a sus generales, él ni se metió, pero sí era un general de campo. Perfecto. Sí, si les parece, ya para terminar la discusión. Una última cosa, Adelante. rápido. Que bueno, finalmente estoy de acuerdo, pero bueno, si vamos en ese caso de la percepción cristiana de que estaban criticando de Ricardo, pues bueno, finalmente también era un rockstar de la época, era el gran héroe. Vuelvo a repetir, eso digo, puede ser o no que lo consideras un gran general y tanto. Vuelvo a ver también otra de las cuestiones, es el factor, uno, sorpresa, sí, otro factor es el miedo, que básicamente con miedo uno vence lo que puede. Y realmente lo hemos visto en muchas partes de la historia, donde el temor que se le tiene a estas personas, pues bueno, finalmente va a hacer que ganen una batalla. Puede ser que sí, puede ser que no, pero finalmente está esta cuestión. Y bueno, vuelvo a repetir, sí, un estratega, sí, un general, sí, es parte de, pero bueno, también hay otros factores que repito, yo siento más como idealizados a una cuestión como tal, pero bueno, creo que es un buen ejemplo de un buen líder, eso sí. Y pues bueno, ahora sí que dejo la palabra a Jorge, que ya para ahí va a concluir. Sí, no, justo iba a ser un comentario final, ¿no? Creo que también Alberto, a ver, échale, Alberto. Sí, es que concuerdo con lo que dices, o sea, no es culpa de Gengis Khan que los europeos no estuvieran preparados, pero es que tampoco es que Gengis Khan ideara este método de lucha. O sea, entre los mongoles era el que dominaba mejor ese estilo de lucha y fue el que se supo imponer. Comparándolo entre sus enemigos, claro que era el mejor de los mongoles en el campo de batalla, pero vaya, ningún ejército europeo sabía cómo pelear contra un ejército de este perfil. De hecho, nuevamente, otro de los factores que le permite a estos pueblos de la estepa ser imparables, pues, o más bien otro ejemplo, es el que se da con los hunos, por ejemplo, o las invasiones de los pueblos túrquicos a la península anatoliana, etcétera, etcétera. O sea, este tipo de ejércitos nómadas van a ser muy difíciles de parar, no nada más durante la época de Gengis Khan, sino es un fenómeno que viene de mucho tiempo antes, ¿no? Unos 8 siglos por lo menos. Insisto, o sea, esto no le resta mérito a Khan en saber utilizar bien el ejército que tiene, pero insisto, o sea,
es como querer decir que yo soy el mejor espadachín cuando pues claramente tengo una ventaja con el arma que tengo, ¿no? Eh, híjole, ahí ese es el único punto por el que yo diría que es un poco aventurado ponerlo como el mejor de la historia, porque, insisto, no lo sabemos, porque hay una asimetría muy grande entre el ejército mongol y el resto de los ejércitos a los que se enfrenta. Yo quiero hacer un comentario y más para todos los que nos escuchan, aunque también para ustedes. Yo estoy de acuerdo con Diego. Híjole, yo Genghis Khan sí es de los mejores. Yo elegí a Belisario más por mi profundo amor a lo romano, pero Genghis Khan está cañón. O sea, es la realidad. Está muy difícil no aceptar que los hechos hablan por lo que hizo, ¿no? Eh, Tienes toda la razón, Diego, en esto de que, pues sí, no es el héroe, no es el conquistador de Occidente, ¿no? Es más bien muy de su zona. Para mí siempre ha sido como todo lo que Atila el Uno, si no hubiera tomado tanto, hubiera hecho. Eh, Nada más, digo, está complicado atacar a Genghis Khan. Regreso como último comentario yo para acabar con mi participación al comentario nerd de la mesa. Genghis Khan sí tiene una campaña en Age of Empires 2. Entonces, eh, no sé si Diego quieres comentar algo más. Ya con eso cerramos las participaciones, vamos a preguntas y respuestas. Sí, bueno, en lo que decía Carlos de la idealización de Ricardo Corazón de León, yo nunca la discutí. A mí me parece que Ricardo Corazón es un símbolo en su tiempo y actualmente y siempre lo va a ser hasta el final de los días. Pero lo que discutimos mejor general. Yo solo hice el comentario porque Isaac me decía que no lo era. En cuanto a lo que dice Alberto, digo, pelearon los occidentales contra hunos, contra házaros, contra kipchaks, contra árabes, contra todo este tipo de gente de las estepas, de los desiertos, contra los húngaros, los mismos húngaros. Entonces, a mí me parece raro el decir, nos llevan invadiendo más de 1000 años, pero no estamos listos. Eso es culpa de ellos. O sea, no es la primera, especialmente los rusos, porque los rusos ya habían peleado desde la era vikinga contra los házaros y aunque tenían de su lado a turcos de las estepas, no estuvieron preparados para los mongoles. Entonces, los mongoles no nada más es así como que, era el más fuerte de los mongoles y los juntó a todos. Trajo una reorganización del ejército, por ejemplo, los Tumens, que es algo así como la versión mongola de las legiones. Organizó los comandos en orden decimal de 10,000, 1,100 y 10 soldados y entonces esto permitía mejor manejar sus fuerzas. También la movilidad le permitía tener a las fuerzas en un lugar y en otro, y entonces muchas veces pudo flanquear a sus enemigos porque se iban contra una de las fuerzas mientras que tenía otras listas para flanquear. La verdad es que es un debate con el que podemos clavarnos, yo creo que otra hora sin problema. Pero tenemos ya unas preguntas que me gustaría pasar. De nuevo, gracias por su participación. Y vamos a pasar a las preguntas que nos hace el público. Tenemos uno que me gustaría mencionar, Manuel. Muchas gracias, Manuel Marono Duagón. Supongo que se pronuncia así, no sé. Que nos ha estado siguiendo desde el principio. Muchas gracias. Y nos hace 3 preguntas. Una, luego te echaste para atrás, pero te la voy a responder de todas maneras. La primera, dice, ¿qué tipos de divisiones usaba Belisario? Eh, Efectivamente menciona infantería, caballería. ¿Había algunos otros como arqueros? ¿Pueden hablar más de esto? Gracias. Sí, Belisario sí usaba arqueros. Eh, yo creo que no eran el centro del ejército, era más bien una unidad de infantería. Venía como mucho de la tradición romana clásica, aunque el Imperio Bizantino ya estaba en transición a otro tipo de unidades, ¿no? Pero sí había arqueros. No son importantes, más bien son unidades de soporte que apoyan a la infantería. La especialización, digamos, si se puede decir algo así, de Belisario, era la caballería. Los Bucelari, que eran las unidades entrenadas por él particularmente, eran muy temidos en su época. Pero los cuadros de infantería eran la base del ejército todavía para esta parte del imperio. No sé si alguno de ustedes quiera agregarle algo a esta respuesta. Queda bien con eso. Espero haber respondido. Yo, Dime, yo. dime.
Bueno, es que me parece interesante que Belisario, precisamente por su experiencia en Asia, por su experiencia en Mesopotamia, una de las armas que trae que los bárbaros de Occidente no están preparados son los arqueros a caballo pesados. O sea, Ah, eh, efectivamente. exactamente, o sea, trae catafractas que pueden tanto darte con el arco como llegar con la espada y acabarte. Entonces, pues era algo que no sabían los godos y los vándalos cómo combatir. Bien dicho, había olvidado, sí. Los Buccherari, de hecho, están entrenados para el uso de ambas armas y de ambas tácticas. En el asedio de Roma, gran parte de las bajas godas son por caballería a caballo. Entonces, sí. Híjole, ya voy a seguir peleando con ustedes. Lo que dijiste, Alberto, efectivamente, tienen experiencia peleando con pueblos nómadas. Al menos la última batalla de Belisario es contra pueblos nómadas. Pero, a ver, siguiente pregunta que nos hace Ujú, Manuel. ujú. ¿Qué hubiera pasado con Francia y Europa si pierde la batalla Martel contra los árabes? Bien, mira, hay mucha leyenda al respecto. Muchos dicen que habría significado el fin de la cristiandad. Yo personalmente creo que no, porque pues, vaya, el Imperio Bizantino es parte de la cristiandad, una cristiandad que de hecho hasta la fecha sobrevive. La Iglesia Ortodoxa es la segunda más grande de la cristiandad. Eh, entonces, no, el cristianismo no habría terminado. Lo que sí, tal vez sí era poco, o era verosímil, es que al perder Carlos Martel esta batalla, los árabes se hubiesen persuadido de que pues el reino de los francos era un reino débil, era un reino que también podrían conquistar en una campaña rápida, y pues tal vez sí habrían emprendido alguna acción ofensiva más importante en contra de ellos. Mm, que hubiera podido ganar, yo personalmente creo que sí, o sea, creo que tal vez, aprovechando para responder un poco lo que estábamos discutiendo hace rato, las tasas de natalidad que tienen los pueblos de Asia, que tienen los pueblos de África, con respecto a las que tienen los europeos en este momento, son abrumadoramente superiores. Los excedentes económicos que se producen en Asia y que se producen en África y en Medio Oriente, igualmente son muy superiores a los que tienen los europeos. Son ejércitos mucho más poderosos, sociedades también bastante más sofisticadas. Entonces, a mí se me haría muy difícil que sin esta batalla el reino de los francos se hubiera conservado, ¿no? Yo creo que sí habríamos tenido una historia muy distinta, aunque tanto como la extinción de la cristiandad, yo no me atrevería a afirmarlo, ¿no? Si puedo agregar ahí un comentario. Edward Gibbon, que es uno de mis ídolos mayores porque escribió El Geda de Roma, escribe justo en este libro, eh, si no hubiera sido por Potier o Tours, como quieran llamarlo, se enseñaría el Corán en Oxford. Es una manera muy bonita de decirnos, no, pues si hubiera cambiado, a lo mejor es cierto, a lo mejor hubieran coexistido como en España. En España, de cierta forma, coexistió el Islam con reinos cristianos. A veces en guerra, a veces no, pero compartiendo un territorio, digamos, entre comillas. Uh -huh. Eh, pero sí hubiera, al menos hubiéramos visto en Europa muy diferente. Y eso de entrada. Lo que yo creo que más bien es al revés, cómo le afectó al Islam la derrota, porque yo después de esta derrota vienen las grandes revueltas y pierden, por ejemplo, el califato de Omaya, me parece es cuando se independiza, es cuando los grandes califatos de España se independizan de las metrópolis en África. Entonces, eh, yo que más bien sería al revés, pensarlo. Hubieran continuado con la Aquí, expansión. aquí Creo que tal Carlos vez, ibas a comentar algo, ¿no? Espérame, Alberto. sí, Carlos iba a perdón. comentar algo. Sí, gracias. Pues justamente, como bien lo comentas, no creo que haya sido el fin de la cristiandad. Así como dice Alberto que la segunda es de las más importantes, es la iglesia ortodoxa, sí, pero hay otra cuestión, como bien lo dices, no lo mencionaste bien, bueno, al 100, pero sí, por ejemplo, en el caso de la conquista de la península ibérica, pues bueno, finalmente se fue conquistando poco a poco, y ahí sí casi fue todo el territorio. Sin embargo, no se vencieron. Una de las más claras fue la batalla de Covadonga, del 711, si no me acuerdo, donde justamente fueron con el famoso Pelayo y fueron echando para atrás, que es la famosa reconquista. Finalmente, tampoco no creo esa idea de que estuvieran enseñando el Corán en Oxford, creo que es una idealización, volvemos a caer en lo mismo, pero vuelvo a decir, no creo que haya sucedido. Sin embargo, si hay una derrota, si hubiera pasado eso, si hubiera sido
muy diferente, pero no la derrota como tal. Vuelvo a repetir, porque no eran los únicos, no era lo único que había, o Carlos Martel era el único que los podía frenar. Habían muchos más, y vuelvo a repetir, eso sería incluso previo a las cruzadas como tal. Sí, volvemos a repetir y es muy largo la historia, pero finalmente no eran los únicos que podían haber frenado como tal, pero bueno, es solamente el pequeño aporte, ¿no? Y creo que el ejemplo claro entre esta cuestión ya hablando de Europa, de territorio europeo, con la invasión árabe, pues el ejemplo es la península ibérica. Exacto. Diego, ¿también nos quieres comentar algo? Sí, yo la verdad creo que si Carlos Martel hubiera perdido, no hubiera pasado mucho diferente para los musulmanes. Del lado de Carlos Martel, yo creo que sí, no hubiéramos tenido un Sacro Imperio Romano, porque yo creo que después de eso hubiera habido una fragmentación con los francos, pero muy, muy pesada. Entonces difícilmente se hubiera hecho, o tan pronto, a lo mejor hubiera tomado más tiempo, pero es que hay algo que para mí es muy importante, la geografía, el clima. O sea, es muy fácil extenderse horizontalmente, pero no verticalmente, porque cambia mucho el clima. O sea, les digo, los árabes no se fueron al norte de cierto punto, no se fueron más al norte. Los musulmanes más norteños que conocemos fueron los búlgaros del Volga, y eso porque ellos eran ya de ahí, ellos se convirtieron, y bueno, ellos no tenían bases religiosas fuertes. Los francos que eran cristianos, el cristianismo tiene bases religiosas muy fuertes y no iba a ser tan fácil convencerlos de cambiarse al Islam. Entonces yo creo que no hubiera pasado de que hubieran estado saqueando, a lo mejor hubieran hecho algunos estados clientes, a lo mucho, hubieran hecho como un colchón entre ellos y los demás bárbaros, y no creo que hubiera pasado mucho más, porque tomamos el ejemplo de España, pero el clima de España es el mismo que el de Mesopotamia, por ejemplo. Entonces no varía tanto, no es tan difícil para a los moros, que son del norte de África, estar en España. Fíjense que esas preguntas de qué hubiera pasado si siempre dan para discusión histórica, ¿no? Porque estamos jugando con los elementos que, híjole, yo creo esto, yo creo el otro. Son muy interesantes y muchas gracias a Manuel por la pregunta. Ojalá con esto se haya respondido un poquito. Manuel, hiciste una tercera pregunta que luego te echaste por atrás, pero no hay problema, te respondo rápidamente. Pregunta, ¿por qué no incluyeron a Alejandro Magno dentro de los grandes generales? Básicamente cada uno eligió el que considera su general el mejor general, y nadie lo eligió en la antigüedad, no en nuestra mesa, en la antigüedad, nadie lo eligió por decisión, de verdad no creas que se asignan, estamos de verdad defendiendo al que consideramos el mejor general. Y por cierto, gracias por tus comentarios, Manuel. Siguiente pregunta nos hace Adriana Nava, que también nos ha seguido desde el principio, muchas gracias. Y pregunta, Ricardo Corazón de León contaba con un buen equipo de mercadotecnia. Algo más en tu comentario, ¿no? Dice, porque aunque fue un general, fue un mal político, buen general, es muy reconocido, famoso, y hasta hay películas de él. Sí, la verdad es que sí. Lo que hace rato, ¿no? Es la imagen idealística del caballero. Carlos, por favor. Sí, la publicidad es cierto, es algo que por eso está la leyenda como tal, y finalmente, como también fue conocido el rey trovador, pues la música y los juglares y el arte pues lo representaron como tal. Volvemos al mismo punto. Estamos hablando de la época caballeresca, heroica, es decir, aquel que fuera a morir a Jerusalén era un héroe importante, y que finalmente ahí tenemos el ejemplo de las órdenes militares. Los templarios siguen siendo famosos el día de hoy, hospitalarios siguen siendo famosos el día de hoy. Básicamente, aquel que fuera a luchar como tal, no solamente con la idealización incluso del siglo XIX, por eso puse una pintura de esa época, sino que también empezó a manejarse mucho la cuestión de que la música y todo lo demás sí hacía una campaña para que los demás fueran a combatir. Es decir, no nos quedamos en la tercera cruzada, hay 8 cruzadas más las que vinieron que no se contaron como tal, ¿no? Pero finalmente esa idea de ir a pelear y que finalmente fueran ganando hasta cierto punto territorios, zonas, y se hablara de algo importante, de un personaje como Ricardo, pues bueno, creo que sigue siendo importante en ese sentido. Como lo decimos, sí hay una idealización, yo reconozco que hay una idealización, pero bueno, finalmente hay que también entender esa mentalidad que había en la época. Y no es mala, ¿no? Creo que
¿no? Es parte de, se imagínense Ujú. ahorita, un vuelo a Jerusalén tardará un día, ¿no? Pero llego en un vuelo. En aquel entonces, Sí. de Inglaterra, está ganando en Jerusalén, que está hasta el otro lado del mundo, Ajá. cuando ni siquiera sabían qué rayos era el mundo, mucha gente tiene esta imagen. Para mí el ejemplo perfecto es, lo ponen como el bueno frente a Juan Sin Tierra en Robin Hood, Ujú. es esta imagen del el rey correcto, pero Robin Hood aparte lo defiende siendo un sajón, cuando no debería de. ¿Hasta qué punto funciona el digamos, la forma en que lo veían como el rey, el mejor de los reyes en su momento, o al menos para Robin Hood, que no sé bien cuándo se escriba, creo que es posterior, ¿no? Muy posterior. Eh, No, Robin Hood es la misma época, ya en el siglo XII ya se ¿Será hablaba de él. es contemporánea? Ahí sí Sí, no estoy volvemos a seguro. decir, hay personajes incluso todavía la existencia que generalmente dicen que sí existió, pues es Robin de Locksley, pero finalmente sí, es de la misma época. De hecho, por eso incluso había canciones de Robin y Marion y todo eso en la época, porque ya se hablaba de él. Ahora, y Fíjate, sí, sí, en es el efecto, bueno. en el caso Juan Sin Tierra, pues bueno, es otro tema que también sería muy bueno debatir, pero finalmente Juan Sin Tierra es el que pone los impuestos, pero que no solamente fue él, también Ricardo hizo impuestos para poder afianzarse de la cruzada y poder ir a combatir. Básicamente a él lo que le gustaba era la guerra, por eso también lo elegí, no tanto como el gran o el mejor, pero sí como esa persona que desde muy joven, por eso presentaba la cuestión de la rebelión, desde muy joven fue luchando. Incluso uno de sus entrenadores básicamente fue William Marshall, que bueno, William Marshall, para quien los conoce, es el mejor caballero de la historia. O así lo mencionaban incluso en la misma época. Entonces, finalmente sí, hay un poco de publicidad, sí, hay una parte de mito y otra parte de, bueno, ahora sí que las cuestiones históricas y a lo que nos apegamos, ahí está presente. Y Carlos, gracias tú por te la ibas a... pregunta. Perdón, ¿quieres Perdón que comentar te lo algo, diga así, Alberto? pero creo que es muy importante tener esto en cuenta, ¿no? O sea, la leyenda de Lancelot, la leyenda de Ricardo Corazón de León y de otros grandes personajes de la historia de los ingleses, pues ya se da muy posterior. O sea, yo me atrevo a decir que pues es hasta el siglo XIX cuando empezamos a ver un auge real de estas figuras, ya cuando Inglaterra pues se vuelve el centro del mundo y su historiografía pues tiene un peso mucho mayor o un peso específico mucho mayor o un impacto mayor en las sociedades europeas, ¿no? Porque antes de esto, pues es el reino de los francos, es Carlomagno, o sea, o tú escuchas de grandes reyes y casi todos son franceses, o de leyendas en las que Francia y el reino de los francos prácticamente son el centro del mundo, insisto, solamente es hasta el siglo XIX, desde mi perspectiva, insisto, cuando Inglaterra pues empieza a sacar sus héroes también, ¿no? Empieza a construir en torno así este discurso fundacional o como pilar de la civilización occidental, que desde mi perspectiva en el medioevo no tienen. O sea, Inglaterra es pequeñísima, económica y culturalmente al lado de Europa. Y ni qué decir al lado del Medio Oriente. Lo Carlos, lamento, pero pues ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Nada me más encantaría que sigamos rápidamente a esto. eso, que es un mito, nada más rápido. Eso de la idealización del siglo XIX es correcto, pero no, hay un error aquí. De hecho, todos los personajes, ya Inglaterra ya estaba formada con sus héroes como tal. Es más, en la época del rey Arturo, como todo mundo tiene en la mente, ya la gente, los caballeros jugaban a ser el rey Arturo, ya existía esta figura. ¿Qué pasa con el siglo XIX? Simplemente que después de todas las guerras que hubo en el 18 y demás y las reformas, se empieza a idealizar con la cuestión de volver a traer valores nacionales. Eso es lo que sucede, pero no. Eso es un error pensar de que esto se forma en el siglo XIX. Ya existía en la Edad Media y de hecho hay pruebas de eso con imágenes, incluso en el arte. El arte es el mejor ejemplo de que estos mitos ya estaban en la Edad Media. El mundo no era plano como creen, eso es un error. Y finalmente es simplemente ideas modernas. No hay que juzgar el pasado con ideas actuales. Simplemente era una idea y no, en efecto, repito, los grandes héroes ya se formaban en la Edad Media. ¿Qué sucede con George de Monmouth? Escribe Los Reyes de Britania y ya empieza a crear esta leyenda de los grandes héroes. Las grandes crónicas de Francia ya crean a sus propios héroes. Simplemente se retoman en el siglo XIX y es la idea que seguimos arrastrando, sí, pero bueno, ya existían desde esa época. Muy bien, enséñale para que aprenda. Y justo para generar más debate, el siguiente también es un comentario que nos hace Fractal Lena, y este va más para ti, Diego, que te veo muy callado. Dice, mucha de la historia de Genghis Khan se pierde en el mito. No dudo de su capacidad militar,
y su imperio podrá haber sido de gran extensión, pero no fue cohesionado, perdón, como el imperio romano, exacto. Luego de Kublai Khan quedó dividido. ¿Qué opinas, Diego? Bueno, primero que nada, el Imperio Romano es un garbanzo de libra. Este, Ya me segundo, voy. depende de a qué nos referamos con no cohesionado, porque el Imperio Mongol se siguió expandiendo y duró 3 generaciones, 4 generaciones. Estamos hablando de 150 años. Eso es casi lo que ha durado Estados Unidos. Si nos referimos solamente al puro Imperio Mongol, si hacemos la comparación, por ejemplo, con el Imperio de Alejandro, en el momento que Alejandro se muere, su imperio se empieza a hacer pedazos. Y podrías decir, es como lo que pasa con Gengis Khan y su Imperio Mongol, ¿no? Pero si lo comparamos como el Imperio Romano, mi pregunta es, ¿cuando cae Roma ya no hay romanos? Porque si ese es el caso, los descendientes de Gengis Khan siguen con el Kanato Chagatai hasta el siglo XVIII, hasta 1703, creo, algo así. Entonces, pues digo, si consideramos la caída de Constantinopla como el fin del Imperio Romano, pues yo consideraría el fin del Imperio Mongol y a mí me parece longevo. Aparte, pues, no sé, los demás, la Horda Dorada duró hasta el siglo XVI. Entonces, depende de qué consideremos, eh, digamos, como, en dónde consideremos el principio y el fin. Depende de qué parámetros usemos. Te voy a hacer la siguiente pregunta, Diego, antes que me enoje más contigo. Porque va relacionada. Ahorita participas, ahorita dame un segundo. Pregunta a alguien del staff, ¿qué tanto le ayudó a Gengis Khan que estuviera todo ese terreno vacío? Que ya lo tocaste un poquito, ¿no? En la discusión, pero ¿qué tanto le ayudó a que se vea tan impresionante en papel la conquista mongola? Definitivamente le ayuda lo que es la parte que mencionaba Alberto, lo que es este norte de Asia, ¿no? O sea, es una parte muy vacía, como él lo mencionaba hasta hoy en día, pero, por ejemplo, lo que son China y Persia, no lo son. Y no solo eso, sino la variedad de enemigos que derrotó. Incluso después de él, pues seguirían derrotando. Derrotaron cruzados, derrotaron árabes, derrotaron persas, derrotaron chinos, derrotaron rusos, derrotaron, o sea, a varios de los mejores guerreros de la época. O sea, ya para el final, que de hecho lo voy a comentar la próxima semana cuando exponga mi batalla, pero hasta los cruzados terminaron peleando del lado de los mongoles y hubo una alianza diplomática muy fuerte franco-mongola. Entonces la diplomacia llegó hasta las Cortes de París. Perfecto. Esta pregunta, por cierto, fue hecha por Abraham Juárez, que también es uno Me de los imaginé. cofundadores de la Isla de Minerva, que está acompañándonos aquí. Son las preguntas que tenemos en el chat. Antes de acabar, Alberto, ¿tú querías comentar algo? Sí, rápidamente. Eh, Tal vez habría que hacer una revisión muy seria sobre la categoría de imperio, ¿no? O sea, yo concuerdo al 100% con Diego, o sea, el imperio mongol fue mucho más duradero de lo que parece. Efectivamente hubo canatos que duraron bastante tiempo. Sin embargo, la forma de administrar de los mongoles, la manera en que ellos como conquistadores permitían desarrollarse a las sociedades que tenían bajo su control, hace muy difícil otorgarles la categoría de imperio. O sea, había una hegemonía política, pero hablar de imperio con los mongoles es meterse en aguas muy turbias, ¿no? Sería cuestión de aventarse un debate muy grande, porque efectivamente, ¿no? O sea, el dominio y la influencia mongola se van a notar durante siglos. De hecho, es algo que discutimos mucho en la historia de Rusia, la enorme influencia que los rusos tienen de los mongoles, ¿no? O sea, puede decirse que en muchos sentidos son herederos de ellos. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Y pues miren, me encantaría seguir la discusión, pero ya nos comió el tiempo. Muchas gracias por su participación. Gracias a todos los que se quedaron hasta ahorita a escucharnos. Ya nos clavamos un poquito de más. Eh, Recuerden que no acaba aquí todo, nos vamos a seguir peleando. Ya vieron que aquí está buena la pelea. La próxima semana, mismo canal, a la misma hora. Ahora defendemos la batalla más importante de la Edad Media para cada uno de nosotros.
Entonces, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan en todas las redes sociales a la Aldea de Minerva. Carlos, Diego, Alberto, un placer como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos No, entonces gracias a el ti. 4 de abril, 6 de la tarde. Nos vemos. Luego. Hasta la Gracias. próxima.